Hola y bienvenidos a nuestro canal Mundo Caballo de Troya. En este video retomamos los videos sobre los personajes de la saga Caballo de Troya. Y en particular te hablaremos sobre Juan Zebedeo. Este, sin lugar a dudas, es uno de los discípulos de Jesús que peor parada queda su imagen en toda la saga. Y es debido a su carácter engreído y xenófobo que en toda la saga muestra hacia tanto Jasón como Eliseo. Colocaremos en la voz de Mora del canal Urantia Radio Inc. la pequeña biografía sobre Juan Zebedeo. Más adelante en este mismo canal haremos otra viéndolo desde un punto de vista más de Caballo de Troya. Esperamos que te guste. Juan Zebedeo. Cuando se convirtió en apóstol, Juan tenía 24 años y era el más joven de los 12. Era soltero y vivía con sus padres en Betsaida. Era un pescador y trabajaba con su hermano Santiago, en sociedad con Andrés y Pedro. Tanto antes como después de convertirse en apóstol, fue Juan el representante personal de Jesús en relación con la familia del Maestro y continuó llevando esa responsabilidad durante toda la vida de María, la madre de Jesús. Puesto que Juan era el más joven de los 12 y estaba tan estrechamente unido a Jesús en sus asuntos de familia, era muy querido por el Maestro, pero no se puede decir, en verdad, que era el discípulo a quien Jesús amaba. No podéis sospechar que una personalidad tan magnánima como Jesús pudiese mostrar favoritismos, pudiese amar a uno de sus apóstoles más que a los otros. El hecho de que Juan fuera uno de los 3 ayudantes personales de Jesús le prestó más credibilidad a esta idea errónea, además de que Juan, junto con Santiago, su hermano, conocían a Jesús desde hacía mucho más tiempo que los otros. Pedro, Santiago y Juan fueron asignados como ayudantes personales de Jesús poco después de convertirse en apóstoles. Poco después de la asignación de los 12, y cuando Jesús nombró a Andrés como director del grupo, le dijo: ahora deseo que nombres a 2 o 3 de tus asociados para que estén junto a mí y permanezcan a mi lado, me consuelen y ministren mis necesidades diarias. Y Andrés pensó que lo mejor era seleccionar para este deber especial a los 3 apóstoles que habían sido elegidos primero, después de él. Hubiera querido ofrecerse voluntario para este bienaventurado servicio, pero el Maestro ya le había dado su cometido. Por consiguiente, dispuso inmediatamente que Pedro, Santiago y Juan se dedicaran a esa función. Juan Zebedeo tenía muchos rasgos atractivos de carácter, pero un rasgo poco atractivo era su engreimiento desmedido, aunque usualmente bien ocultado. Su prolongada asociación con Jesús produjo muchos y grandes cambios en su carácter. Este engreimiento mucho disminuyó, pero al envejecer y volverse un tanto infantil, esta vanidad volvió a aparecer en cierta medida, de modo tal que, cuando guiaba a Natán en la redacción del Evangelio que ahora lleva su nombre, el anciano apóstol no titubeó en referirse a sí mismo repetidamente como el discípulo a quien Jesús amaba. En vista del hecho de que Juan llegó a ser, más que cualquier otro mortal terrestre, el camarada de Jesús, y de que fue su elegido representante personal para tantos y diversos asuntos, no es extraño que llegase a considerarse a sí mismo como el discípulo a quien Jesús más amaba, puesto que ciertamente
sabía que era el discípulo en quien Jesús con mayor frecuencia confiaba. El rasgo más sobresaliente de carácter de Juan era su confiabilidad. Era presto y valiente, fiel y devoto. Su mayor debilidad era su característico engreimiento. Era el más joven en la familia de su padre, el más joven en el cuerpo evangélico. Quizás estaba un poquito consentido, tal vez lo habían mimado un poco, pero el Juan de años posteriores fue una persona muy diferente a ese joven arbitrario y pagado de sí mismo que se incorporaba a las filas de los apóstoles de Jesús a los 24 años de edad. La característica de Jesús que más apreciaba Juan eran el amor y el altruismo del Maestro. Estos rasgos le impresionaban tanto que el resto de su vida estuvo dominado por los sentimientos de amor y de devoción fraternal. Habló del amor y escribió acerca del amor. Este hijo del trueno se convirtió en el apóstol del amor. En Efeso, cuando ya anciano obispo, no podía estar de pie en el púlpito y predicar, sino que tenían que llevarle en una silla a la iglesia. Al final de la ceremonia, cuando le pedían que dijera unas pocas palabras a los creyentes, durante años solía decir tan solo: hijitos míos, amaos los unos a los otros. Juan era hombre de muy pocas palabras, excepto cuando se encolerizaba. Pensaba mucho, pero decía poco. Al envejecer, su temperamento se hizo más dócil, mejor controlado, pero nunca llegó a vencer completamente su falta de locuacidad. No llegó nunca a dominar esta reticencia por completo, pero estaba dotado de una imaginación notable y creadora. Había otra faceta de Juan que no esperaba uno encontrar en una persona tan taciturna e introspectiva. Era un tanto perjuicioso y desmedidamente intolerante. En este aspecto, él y Santiago se parecían mucho. Ambos querían que el cielo aniquilara con su fuego a los samaritanos irrespetuosos. Si se topaba Juan con extraños que enseñaban en nombre de Jesús, inmediatamente les prohibía que continuaran. Pero no era él el único de los 12 infectado con esta clase de amor propio y de sentimiento de superioridad. Mucho influyó sobre la vida de Juan ver a Jesús vivir sin hogar propio, porque bien sabía cuán fielmente se había ocupado el Maestro de disponer para el cuidado de su madre y de su familia. También simpatizaba Juan profundamente con Jesús al ver la falla de su familia en comprenderlo, el hecho de que ellos se iban distanciando cada vez más de Jesús. Toda esta situación, juntamente con su observación de que Jesús siempre sometía hasta sus más insignificantes deseos a la voluntad del Padre en el cielo, y su vivir diario lleno de confianza implícita, tan profundamente impresionó a Juan que produjo en él notables y permanentes cambios de carácter, cambios que se manifestarían a lo largo del resto de su vida. Juan fue el único apóstol que permaneció con Cristo la noche de su arresto y se atrevió a acompañar a su Maestro hasta las fauces mismas de la muerte. Estuvo presente y próximo hasta la última hora terrenal de Jesús. Cumplió fielmente su fideicomiso respecto a la Madre de Jesús y se mantuvo presto a recibir las instrucciones adicionales que tal vez se le impartirían en los últimos momentos de la existencia mortal del Maestro. Una cosa es indudable: Juan era completamente digno de confianza. Juan se sentaba usualmente a la diestra de Jesús cuando los 12 compartían la cena. Fue el primero de los 12 en creer sincera y plenamente en la resurrección, y fue el primero en reconocer al Maestro cuando vino hacia Helios en la costa, después de su resurrección.
Este hijo de Zebedeo estuvo muy estrechamente ligado con Pedro en las primeras actividades del movimiento cristiano, llegando a ser uno de los principales sostenedores de la iglesia de Jerusalén. Fue la mano derecha de Pedro el día de Pentecostés. Varios años después del martirio de Santiago, Juan se casó con la viuda de su hermano. Durante los últimos 20 años de su vida, recibió los cuidados de una nieta amorosa. Juan fue encarcelado varias veces y fue desterrado a la isla de Patmos por un periodo de 4 años, hasta que otro emperador ascendió al poder en Roma. Si no hubiera sido Juan tan prudente y sagaz, indudablemente habría sido matado como su hermano Santiago, que se expresaba con llaneza mucho mayor. Según pasaron los años, Juan, junto con Santiago, el hermano del Señor, aprendió a practicar una prudente conciliación cuando comparecían ellos ante los magistrados civiles. Habían descubierto que una respuesta suave aplaca la ira. Aprendieron también a representar a la Iglesia como una hermandad espiritual dedicada al servicio social de la humanidad, más bien que como el reino del cielo. Enseñaron servicio misericordioso en vez de poder de gobierno, el reino y el rey. Durante su exilio temporal en Patmos, Juan escribió el libro del Apocalipsis, que vosotros ahora tenéis en forma muy resumida y distorsionada. Este libro del Apocalipsis contiene los fragmentos que quedaron de una gran revelación, porque se perdieron grandes porciones y otras fueron eliminadas después de que Juan las escribiera. Se lo preserva tan solo en forma fragmentaria y adulterada. Juan viajó mucho, trabajó incesantemente y después de llegar a ser obispo de las iglesias de Asia, se estableció en Efeso. Dirigió a su asociado, Natán, en la redacción del así llamado Evangelio según Juan, en Efeso, cuando tenía 99 años de edad. Entre los 12 apóstoles, Juan Zebedeo finalmente terminó por ser el teólogo más destacado. Murió de muerte natural en Efeso, en el año 103 después de Jesucristo, a los 101 años de edad. Con esto hemos terminado el video. Si te ha gustado, te pedimos que nos des un me gusta. Si no te has suscrito al canal, es bueno que lo hagas, porque con ello recibirás las notificaciones de nuevos videos de nuestro canal. Déjanos por igual un comentario para saber lo que opinas del video, pero sobre todo, compártelo en tus redes sociales. Muchas gracias.